Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia Payes, soy terapeuta ocupacional en Renaceres IPS de la sede de Agua y la educativa del día de hoy es comprender cuál es el rol del terapeuta ocupacional en la rehabilitación, en las adicciones y en la comunidad terapéutica. En primer lugar, para dar inicio a esta educativa, es comprender qué es la terapia ocupacional, porque es una profesión poco conocida que muchas veces no se comprende cuál es el objetivo, cómo aportamos en los procesos de salud de los usuarios y muchas veces nos confunden como el profesional o la persona el cual entretiene a las personas, los pone a hacer manualidades, los pone a jugar. Y si bien utilizamos estas estrategias y estas actividades dinámicas, pues nuestro rol va mucho más allá. Primero, debemos comprender que la terapia ocupacional es una profesión, es una disciplina que se encarga de contribuir al estado de la salud eh, física, mental, a través del compromiso con la ocupación y lo que buscamos es promover un estado de bienestar y promover la calidad de vida en las personas. Para esto utilizamos la actividad o la ocupación, que en sí es nuestro fin. ¿Qué queremos decir cuando digo es nuestro fin? Que la persona logre recuperar todo ese funcionamiento, toda esa independencia y autonomía para que logre participar en sus actividades significativas, tales como las actividades básicas de la vida diaria. Entre ellas tenemos desde el alimentarse, el vestirse, el bañarse, que muchas veces se pierde, actividades instrumentales como ir de compras, establecer rutinas encaminadas al cuidado de la salud física y mental y también el desarrollo de diversas actividades en donde la persona y también el desarrollo de diversas actividades que para la persona son importantes. También potenciamos habilidades para el trabajo, ocio y tiempo libre, que es una de las áreas que también se deben mantener en la persona, y también la participación social, tanto con la familia como con los amigos, compañeros y pares. Bueno, para esto es importante mencionar que el terapeuta ocupacional tiene un papel fundamental en la promoción y prevención de la enfermedad, ya que, como lo mencioné anteriormente, consideramos el concepto de salud de manera dinámica, ya que es el logro más alto de bienestar físico, mental y social y de la capacidad de funcionamiento que permiten factores sociales y ambientales que la persona viva inmersa en una comunidad o en la sociedad por lo general. La terapia ocupacional tiene una visión integral del hombre desde un componente holístico. Consideramos las partes biológicas, sociales y mentales de la persona y actuamos sobre los estilos de vida y también influimos para que se pueda generar una participación y un desempeño óptimo y adecuado para que la persona logre recuperar todas sus capacidades perdidas. Entre ellas, debemos conocer que el terapeuta ocupacional, como miembro del equipo interdisciplinar en las comunidades terapéuticas, tiene un papel que cumplir a lo largo de todo el proceso de atención integral a las personas con adicción. Desde la óptica de esta disciplina profesional, se aporta una visión especial que contribuye a enriquecer tanto los valores como las actuaciones a desarrollar en los diferentes momentos del proceso terapéutico. Las estrategias de intervención en terapia ocupacional incluyen intervenciones individuales y grupales, encaminadas a conseguir los acuerdos establecidos para mejorar el desempeño ocupacional en cuanto a hábitos, rutinas cotidianas, roles de la vida, ocupación, desempeño, destrezas y factores de protección en el entorno. Es importante reconocer que existe una relación entre ocupación, salud y bienestar. ¿Qué es ocupación? Para muchos la palabra ocupación es el trabajo. ¿En qué te ocupas? No, yo laboro en un diferente lugar. Pero debemos conocer que la ocupación se define como un fenómeno humano básico y natural. Es relevante analizar las razones primordiales por las cuales una persona participa en diferentes ocupaciones. Este término se percibe como un impulso natural. Este término se percibe como un impulso natural que satisface las necesidades mediante las cuales sobreviven los seres humanos.
Entendiendo el término supervivencia, es como la persona o el individuo busca lograr la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, sueño, reproducción, protección y seguridad. Las personas asumen estas ocupaciones en orden para sobrevivir y mantener la salud. Además, este concepto está ligado tanto al componente físico y mental, ya que como lo define la Organización Mundial de la salud es un estado de bienestar físico y mental y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar. ¿Qué quiere decir este concepto? Que buscamos un equilibrio entre estos dos factores. La satisfacción de las necesidades humanas se deriva de un comportamiento ocupacional en los seres vivos. A medida que estos se fueron desarrollando, adquirieron capacidades y nuevas sociedades. Estas necesidades de supervivencia van ocupando más o menos tiempo dependiendo de los intereses de la persona y también nos permite generar una búsqueda de placer. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo del ciclo vital en que se encuentre la persona, la ocupación va a ser significativa. Por ejemplo, ¿cuál es la ocupación significativa para un niño? El jugar, el disfrutar, el reír. Y también, dependiendo de la edad en la cual se encuentre, será el estudio. Entonces, dedicamos un tiempo para estudiar y dedicamos un tiempo para distraernos, para relajarnos dentro de la etapa de la niñez, de la adolescencia hasta de la juventud, mantenemos ese tipo de ocupaciones que hacen disfrutar es la participación social y también la educación y el aprendizaje. Cuando ya una persona es adulta, pues cuál será sus roles dentro de sus dinámicas familiares, dentro de sus dinámicas sociales. Pues será el trabajo, el cuidado de los hijos, el mantenimiento y organización del hogar, el descanso, las rutinas encaminadas a la reparación de estados de cansancio, el sueño, el tiempo libre. Todas aquellas actividades son significativas. Para un adulto mayor, ¿cuáles serán sus actividades? Si él ya pasó toda esa etapa en donde tuvo una vida productiva. Entonces, por esta razón es que desde terapia ocupacional analizamos a la persona y miramos qué rol tiene, cuál es su ciclo vital y cómo sobrevive o tiene ese instinto de supervivencia para el desarrollo de todas sus actividades o de todas sus ocupaciones. A medida que surgen nuevas culturas y sociedades, los comportamientos ocupacionales se fomentan en función del entorno y de las creencias. Se les dan tienen nuevas características y valores de dichas culturas. Hoy en día se tiene que la creencia para la salud se basa en que las ocupaciones de la persona han de mantener un equilibrio en estas áreas. ¿Qué pasa? Que cuando una persona que presenta la enfermedad de la adicción o tiene una conducta adictiva, pues el equilibrio entre sus áreas de ocupación se ha perdido porque dejamos de responder ante los compromisos, responsabilidades, ya no mantenemos rutinas, hábitos, ya no nos preocupamos por nuestra propia salud, se pierden hábitos de trabajo, el rendimiento laboral se afecta. Entonces, para generar ese equilibrio debemos desarrollar un tipo de entrenamiento, unas pautas de entrenamiento, un desarrollo o una estimulación que le permita a la persona volver a involucrarse en todas sus áreas y si bien conocemos que la adicción es una enfermedad que impacta tanto nuestra salud física como nuestro comportamiento, pues debemos de producir o promover ese equilibrio entre las diferentes áreas y desarrollar o adquirir nuevas habilidades. ¿Qué son las habilidades? Es la capacidad que tiene una persona para responder ante ciertas demandas de una tarea o de una actividad. Entonces, evaluamos y analizamos qué se requiere para realizar un trabajo en donde se utiliza un computador, qué funciones el cuerpo necesita, qué funcionamiento cognitivo, motor, social, cómo hago para trabajar o cómo hago para desarrollar habilidades sociales dentro de mi ambiente laboral.
Entonces son muchos retos en donde el terapeuta ocupacional debe elaborar estrategias para realizar intervención y promover esos estados de salud. Dentro de estos retos, pues también está el tratamiento y la prevención sobre las recaídas, que pues si nosotros no acompañamos nuestra rehabilitación al lado de la ocupación, pues una recaída va a ser más factible si no desarrollamos alternativas ocupacionales. Alternativas como factores de protección, pues generalmente se producen esas recaídas. Si no sabemos utilizar nuestro tiempo libre, si no sabemos resignificar todas esas actividades significativas, pues hay también un riesgo de recaída. Entonces existen programas de prevención para el consumo de drogas que son eficaces y que propician el desempeño ocupacional de las personas con problemáticas de la adicción. Los terapeutas ocupacionales somos profesionales capacitados para poder realizar intervenciones en el ámbito de las adicciones, a través de la facilitación de la motivación, adaptación de las actividades y desarrollo de las habilidades para el desempeño ocupacional. Generalmente las intervenciones orientan a estructurar rutinas, organizar actividades cotidianas, ejercitar roles y también desarrollar habilidades. El método, como lo decíamos anteriormente, son actividades individuales y o grupales que permitan ejercitar esas habilidades del desempeño en los usuarios, especialmente las relacionadas con las habilidades sociales, como la asertividad, que no se desarrolla con las personas con problemas de abuso o de sustancias. El rol profesional involucra acompañar a las personas en la exploración de intereses a lo largo de todo el proceso terapéutico y también coordinando las diferentes intervenciones con los otros profesionales para generar una vinculación interdisciplinar. Desde este punto de vista, seleccionamos e implementamos las intervenciones en razón de favorecer la conciencia del problema en la persona o usuario y el impacto en su desempeño ocupacional. Con esto es importante reconocer qué pasó, qué áreas de mi vida se vieron afectadas por el consumo, en qué medida se afectó el rendimiento, la capacidad, el compromiso. Y también desarrollamos a través de algunos formatos de evaluación el registro de cómo se desarrollan las actividades diarias, el desarrollo de las rutinas y las dificultades en el desempeño ocupacional en los diferentes ámbitos del desarrollo de la persona. Dentro de este proceso se incluyen ejercicios de toma de decisiones, los cuales permiten explorar los beneficios o las dificultades de haber perdido ese equilibrio entre nuestras áreas de ocupación y también identificar cuáles son los impactos del consumo y del uso y del abuso de las drogas. Con este propósito, hacemos una balanza o inclinamos la balanza hacia los cambios en el desempeño ocupacional. Se suma a este proceso la exploración de una serie de alternativas y recursos en la comunidad con el fin de obtener apoyos que permitan aportar al cambio y fortalecer el equilibrio ocupacional, tales como son las estrategias de afrontamiento y, como lo decía anteriormente, el de prevención de recaídas. El terapeuta ocupacional tiene una función de describir el proceso mediante alternativas y durante pues el conocimiento nos permite desarrollar un razonamiento clínico y centrar objetivos con el fin de soportar la salud y la participación en la vida a través del compromiso con la ocupación. En primer lugar, el terapeuta ocupacional debe realizar una evaluación, un perfil ocupacional, que este es el primer paso que nosotros realizamos en la institución. Es la primera sesión que se le brinda al individuo cuando ingresa a la institución. Este perfil ocupacional es un primer paso que proporciona una serie de conocimientos de la historia y experiencias ocupacionales del usuario, sus patrones de vida diaria, sus intereses, sus valores, sus necesidades. Se evalúan todos los componentes físicos, todas las destrezas motoras, si de pronto tiene alguna discapacidad física, intelectual o cognitiva. Sensorial, si tiene de pronto alguna alteración visual, auditiva,
se analiza o se recoge todo ese tipo de información y se priorizan los objetivos de acuerdo a un análisis de desempeño ocupacional. En el análisis del desempeño ocupacional es una etapa en donde se detecta de manera más detallada los problemas y las potencialidades del cliente. Cuando quiero decir los problemas son todas aquellas capacidades tanto sociales, habilidades cognitivas o aquellas habilidades motoras que pueden presentar una deficiencia y alguna dificultad. Y también simulamos dentro de la comunidad terapéutica un entorno real para detectar estos factores que facilitan el desempeño y también identificar qué lo puede limitar o cuáles son sus alteraciones dentro de la misma. Además, tenemos en cuenta todas aquellas destrezas y patrones de ejecución. ¿Cuáles son los patrones? Hábitos, rutinas, roles y rituales dentro del entorno y los contextos. Analizamos cuáles son las demandas de las actividades y las características del cliente. Y a partir de esto se desarrolla un plan de intervención con el fin de favorecer los procesos y potenciar todas aquellas limitaciones, deficiencias, pocas habilidades o pocas capacidades que la persona en algún momento perdió. Cuando ya se tiene esta evaluación o este esquema, pasamos a realizar un plan de intervención. Este plan de intervención tiene el objetivo de encaminar las acciones tomadas que se realizarán conjuntamente con el usuario, basándose en una selección de teorías, marcos de referencia ajustados en la evidencia. La aplicación de estas intervenciones son acciones que son el curso y sirven para influir y apoyar el progreso en el desempeño del cliente. Las intervenciones se dirigen hacia el progreso del desempeño y hacia obtener algunos resultados. Dentro de este plan de intervención es importante aclarar que en la comunidad terapéutica se desarrollan muchas ocupaciones, se desarrollan diferentes actividades terapéuticas, en donde se designan responsabilidades, en donde se designan tareas las cuales puedan fomentar todas esas capacidades que tiene la persona. Si bien cuando una persona deja a un lado todas esas rutinas, esos roles, o en muchas ocasiones se genera una alteración asociada, pues la capacidad para desempeñarse en sus diferentes ámbitos está disminuida. ¿Qué es lo que hacemos? A través de las actividades con propósito o las actividades grupales en las que participan los usuarios, desarrollamos talleres de estimulación cognitiva, actividades recreativas, lúdicas, actividades manuales, actividades cognitivas, actividades sociales, actividades de esparcimiento. Todas estas actividades tienen un propósito. Este propósito va a ser estimular esas capacidades, permitir la exteriorización, la expresión de sentimientos, generar una participación social sana. Por eso el terapeuta ocupacional debe ser el guía o es el guía dentro de estas actividades. No hay terapia ocupacional si no está presente el terapeuta ocupacional, porque el terapeuta es el que comprende cómo son las dinámicas y guía el curso de la sesión. En muchas ocasiones se preguntan, ¿el terapeuta ocupacional es el que hace las manualidades, el que nos pone a jugar, el que nos hace reír, es el que nos hace actividades físicas? Sí, utilizamos toda esta gama de actividades, todas estas diferentes estrategias para generar motivación, que es lo que muchas veces se pierde en las personas, o personas apáticas que no quieren participar. Entonces las diferentes intervenciones con material diferente pues permite que la persona pueda mostrar curiosidad, quiera involucrarse en el desarrollo de la actividad y posterior eso adquiera habilidades, comprenda, estimule el funcionamiento cognitivo, motor, social. También dentro de la institución utilizamos unas actividades que son basadas en la ocupación. ¿Cuáles son esas actividades basadas en la ocupación? Estas son a partir de las delegaciones. Entonces, cuando se realizan las delegaciones, lo que fomentamos son hábitos de trabajo y pautas laborales. ¿Por qué es importante esto?
Porque dentro de un contexto como es el nuestro, no se puede generar un concepto que se llama privación ocupacional. ¿Qué es la privación ocupacional? Es un ambiente que no genera estímulos para que la persona pueda desarrollar ciertas actividades y pueda pueda fortalecer sus componentes del carácter y también pueda fortalecer todas aquellas componentes que se han visto perdidos. Entonces, dentro de las delegaciones es muy importante que las familias y también los usuarios comprendan el por qué. Porque es importante que los usuarios realicen actividades diarias, actividades de organización, actividades de responsabilidad, porque se le designa una responsabilidad a la persona, porque le permitimos que él a través de su capacidad potencie otras habilidades, se entrene, adquiera unas pautas. Dentro de esas pautas existen unos hábitos básicos del trabajo como es el compromiso, la responsabilidad, el mantenimiento de mi lugar de trabajo, la utilización de los elementos de manera adecuada, el rendimiento, tener un ritmo, una secuencia de las tareas. También se involucran procesos cognitivos dentro de estas actividades, las cuales nos permiten mantener atención, memoria, tomar decisiones, resolver problemas. Entonces se estimulan todas estas habilidades, también las habilidades sociales dentro de un entorno laboral simulado. ¿Por qué? Porque dentro de cada una de las delegaciones o cada una de las actividades en las que los usuarios participan, pues tienen que ser asertivos, tienen que utilizar las palabras como el por favor y el gracias que le van a permitir a ellos desarrollar relaciones interpersonales, trabajar ese control de impulsos, esa irritabilidad, esa agresividad que muchas veces se manifiesta en la persona con problemas adictivos. Entonces, dentro de todas estas actividades, lo que se potencia eso es un funcionamiento. También trabajamos dentro de las actividades artísticas, actividades lúdicas y recreativas, el manejo de la salud y control de estados de ansiedad. Permitir que nuestra mente se ocupe en una actividad, pues va a contribuir a nuestro estado de salud. Porque si una persona puede participar, puede desarrollar diferentes tareas, pues también los síntomas de abstinencia se los va a canalizar o vamos a lograr que sean menores. Entonces es muy importante dentro del proceso de intervención que analicemos y comprendamos por qué es importante realizar todas esas actividades ocupacionales, porque el individuo tiene que estar inmerso en estas actividades. ¿Qué le va a ayudar a recuperar? ¿Qué va a propiciar? ¿Qué va a adquirir de nuevo? Muchas veces la baja tolerancia a la frustración, el inmediatismo que manejamos, pues no nos permite ser asertivos y no nos permite entregar una actividad con un buen producto. Cuando estamos en etapa de consumo, cuando la persona se encuentra en etapa de consumo, muchas veces no logra asumir con responsabilidad todas sus actividades, las abandona, ya le pierde el interés, se vuelve apático. Entonces hay que restaurar esa funcionalidad porque en ciertas estructuras del cuerpo humano, como es el sistema nervioso central, por por esas sustancias, por esa estimulación que generamos, pues también se secretan unos neurotransmisores o sea, se dejan de secretar otros, los cuales me alteran mi proceso de funcionamiento. ¿Qué es lo que hacemos dentro de las actividades ocupacionales? Es estimular ese funcionamiento, es generar esa plasticidad neuronal y que, aunque como sabemos la neurona no se puede recuperar, pues logre adquirir otras habilidades, logre restaurarse, logre mantener esa funcionalidad. Qué importante es establecer unos hábitos o unas rutinas que nos permitan mantenernos limpios, pulcros. Pero muchas veces por la desmotivación, la apatía, el poco amor propio, la poca valoración, perdemos y la persona adicta solo se centra en seguir consumiendo y no se cuida desde sus actividades básicas. Entonces, eso es lo que propiciamos, desde las actividades de autocuidado hasta las actividades productivas, actividades laborales, actividades a través de las delegaciones, las cuales permiten en el usuario desarrollar todos esos componentes psicosociales que se han perdido.
Dentro de esto es importante reconocer también que por las adicciones o por el consumo de diferentes drogas existen unas alteraciones cognitivas en relación a las funciones ejecutivas. Como conocemos, actualmente la adicción se considera como un proceso cerebral, como les había mencionado antes. Teniendo en cuenta todas estas intervenciones, también debemos tener en cuenta que existe dentro de los procesos cognitivos y la relación con las adicciones unas alteraciones cognitivas en relación a las funciones ejecutivas. Como lo había mencionado anteriormente, la adicción se considera como un proceso cerebral complejo, el cual está altamente involucrado en algunas áreas del cerebro, sobre todo el área frontal. En los últimos estudios y en investigaciones se han obtenido resultados y nos dicen que la adicción resulta de la pérdida del control sobre nuestro propio comportamiento. Es causado mediante efectos postsinápticos inhibitorios de la dopamina en el córtex frontal y sucesivos a la administración continuada de estas sustancias. Esto hace que la adicción resulte que sea un proceso progresivo, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y conociendo toda esa gama de estrategias que utiliza el terapeuta ocupacional dentro de los procesos de rehabilitación en las adicciones. También debemos conocer que existen unas alteraciones cognitivas en relación a las funciones ejecutivas, las cuales se impactan en gran medida o en gran manera cuando existe una conducta adictiva. Como les había mencionado anteriormente, actualmente la adicción se considera como un proceso cerebral complejo en el cual está involucrado ciertas áreas del cerebro. Dentro de las áreas más afectadas es el córtex frontal en el lóbulo frontal. ¿Cuál es ese lóbulo? En la parte de adelante del cerebro. En los últimos estudios y en las últimas investigaciones se proponen o se han adquirido resultados los cuales mencionan que la adicción resulta de la pérdida del control sobre el propio comportamiento. Esto es causado mediante efectos postsinápticos e inhibitorios de la dopamina en esta región del cerebro. En el córtex prefrontal existen algunas alteraciones que se genera a partir del suministro de estas sustancias psicoactivas. Esto deriva que en las adicciones o en la drogodependencia resulte un proceso progresivo con una respuesta reforzada hasta alcanzar un hábito en el cual se prioriza la selección en la asociación de estímulo-respuesta que no da lugar a un control cognitivo voluntario. Es decir, que la persona pierde la capacidad de desarrollar conductas adaptativas o tener un control sobre su propio comportamiento. Dentro de estas alteraciones, las funciones ejecutivas se consideran como aquellas que tienen como función dirigir y controlar las actividades cerebrales. Nuestro cerebro tiene la función o está diseñado para organizar y planificar las actividades. Entonces, desde la parte física o fisiológica y anatómica, nuestros ojos nos permiten discriminar o ver un objeto, de discriminar algún hecho de la vida y teniendo en cuenta ese estímulo, pues nuestro cerebro organiza y procesa la información y nos permite actuar de la manera que se necesita. Cuando se presenta una conducta adictiva, pues estas funciones ya se ven alteradas. Entonces, estas funciones de dirigir y controlar las actividades cerebrales se empiezan a deteriorar. Si se tiene en cuenta que desde estas funciones son conceptualizados como procesos en los cuales la persona desarrolla acciones de manera más efectiva en cuanto a tareas complejas como por ejemplo planificar y aplicar acciones en la consecución de objetivos. Eso es lo que les explicaba anteriormente, cómo la persona va a lograr desarrollar diferentes actividades, qué debe hacer, cómo lo va a planificar, cómo lo va a realizar.
Es por esto que las funciones ejecutivas es la capacidad cognitiva elaborada en el córtex prefrontal que posibilita la acción como el pensamiento, definir y organizar metas, el pensamiento abstracto. ¿Qué es el pensamiento abstracto? Lo que yo puedo obtener de lo que leo, de lo que entiendo, de lo que una persona está explicando y yo qué es lo que logro comprender. Saber cuándo se inicia y finaliza una actividad, que muchas veces esa función en el cerebro se pierde. Y es cuando las personas nos refieren, es que yo inicié una carrera, pero inicié 5 o 6 carreras y ninguna las ha terminado. No organiza su tiempo, su espacio, entre otras funciones las cuales están impactadas por el consumo. Estas investigaciones sobre el estudio y la relación existente entre las funciones ejecutivas y el lóbulo frontal y las conductas adictivas se continúan desarrollando y se ha demostrado que hay evidencia sobre el consumo continuado y abusivo de drogas que da como resultado alteraciones en estas funciones. Las personas consumidoras de sustancias psicoactivas tienen un resultado del consumo o generan una alteración que benefician, por decirlo así, esta conducta adictiva. Dentro de las alteraciones de la persona adicta se ha descubierto que existen unas conductas o unas alteraciones en la conducta, como cuáles son la agresividad verbal, la agresividad física, la apatía, cambios de personalidad, sentimientos de grandiosidad, dificultades en el aprendizaje, falta de atención, despreocupación, inestabilidad, aislamiento social, pérdida de la higiene corporal, la habilidad emocional, reactividad emocional, desinhibición sexual e impulsividad. Todas estas alteraciones, tanto cognitivas como conductuales, pues nos hacen que la persona no pueda desarrollar sus actividades. La persona con conducta drogodependiente y con esta disfunción ejecutiva presentan esas alteraciones comportamentales que afectan todas aquellas actividades de la vida diaria en dicho individuo. El número de conductas desadaptativas es muy elevado, tal como lo mencioné anteriormente, y no solo genera estos cambios negativos tanto solamente en la persona, sino en la vida general del sujeto y en su entorno familiar y social. Es por esto que desde la terapia ocupacional es importante realizar también estas valoraciones y tener en cuenta estas dificultades y estas alteraciones que se generan para así implementar los procesos de rehabilitación cognitiva y estimulación cognitiva para que la persona logre adquirir herramientas para desarrollar una rehabilitación funcional que facilite la recuperación de la autonomía personal y su independencia en cada una de las áreas de ocupación afectada. Esto se realiza mediante procesos de adaptación con el fin de potenciar y aprovechar las capacidades presentes en la persona adicta para compensar aquellas habilidades que tienen un déficit. También se realizan procesos de restauración y recuperación con el fin de desarrollar estímulos que permitan recuperar capacidades cognitivas, sensoriales y físicas. Tanto los procesos de adaptación como estos procesos de restauración se aplican mediante todas las actividades que se realizan y se genera un procesamiento en el cerebro, un procesamiento cortical que permitan una serie de estímulos en donde se generan unas conexiones neuronales y se permita renovar dicha funcionalidad. Entonces, ¿cómo lo podemos ver y cómo lo podemos comprender dentro de las alteraciones cognitivas? También miramos que las funciones cognitivas superiores también se alteran, como es la atención, la memoria, el pensamiento lógico, coherente, en resolución de conflictos, como ya lo había mencionado anteriormente, la toma de decisiones, pues son funciones que desarrolla nuestro cerebro, pero sin embargo, cuando generamos estas alteraciones por consumir ciertas sustancias, pues se afecta. Es ahí donde el rol del terapeuta ocupacional analiza esta capacidad y potencia habilidades dentro del contexto cognitivo. Dentro del componente psicosocial lo que hacemos es evaluar todos aquellos comportamientos
conductas, habilidades sociales y destrezas de regulación emocional que influyen en la persona y que hacen que no se pueda desempeñar de manera adecuada las demandas de la tarea. ¿Qué quiero decir? Si una persona dentro de los componentes psicosociales presenta pobre autoconcepto, pobre autoestima, pobre valoración del sí mismo, dentro de sus habilidades sociales presenta esas conductas de agresividad física, verbal, apatía, poca motivación, pues lo que se hace es a través de las diferentes actividades generar procesos cognitivos, generar esa restauración neuronal que le permite a la persona adquirir esas habilidades, comprender que es importante desarrollar conductas adaptativas, comprender que es importante relacionarse con la persona de manera asertiva. Entonces es ahí donde se da un proceso de rehabilitación, porque la persona está adquiriendo, vuelve a adquirir esas habilidades y esas capacidades de desempeño. De igual manera, dentro de todas las funciones que practica o que realiza el terapeuta ocupacional es el de asesoramiento y orientación vocacional, preparación para la vida laboral y entrenamiento de la misma. Estas, como les decía, se logran a través de todas las actividades de las delegaciones y de las actividades grupales, y también se realizan procesos de orientación vocacional y de organización y reestructuración del proyecto de vida en torno a qué? En torno a las habilidades y capacidades de la persona. Se aplica un test de orientación vocacional, de preferencias y de intereses dentro de actividades o dentro de profesiones. Si bien se debe conocer que estos test o este proceso de orientación vocacional no es una fórmula, como lo dije anteriormente, es un asesoramiento. ¿Qué quiere decir? Que guiamos a la persona a que empiece a identificar qué intereses tiene, qué habilidades ha adquirido y qué puede potenciar para que en su proyecto de vida logre estructurar acciones, comportamientos y logre desempeñar diferentes actividades que se conviertan en factores de protección como alternativas ocupacionales, y también se orienta al desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre que sean adecuadas que sean sanas para la persona. Todo esto con el fin de que de propiciar un estado de salud y de bienestar para la persona y de generar una calidad de vida. Sin embargo, debemos conocer y debemos tener en cuenta, ya para finalizar, debemos tener en cuenta que las conductas adictivas configuran una problemática compleja para los individuos. Por tal razón debemos comprender qué es la adicción, debemos comprender cómo podemos generar estos procesos de adherencia, de rehabilitación, y también debemos comprender cuáles son las alternativas que una persona puede utilizar para desarrollar un proceso de reinserción social. Es así que pues, los profesionales de terapia ocupacional debemos o somos los encargados de generar estos procesos a partir de la motivación y del desarrollo de diferentes habilidades de la persona, generando adherencia tanto a las actividades que se realizan en la institución como también a aquellas actividades u ocupaciones en las que va a participar cuando se realice el proceso de reinserción social. De esta manera, les agradezco su participación y asistencia a las educativas y espero que sea de mucha ayuda y que puedan comprender cómo son los procesos de rehabilitación también dentro de la institución. Muchas gracias.